Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Recuerden que este programa no pretende reemplazar una consulta médica, ni es un programa de medicina alternativa, ni de naturismo. Por este espacio pasan todos los especialistas de las diferentes ramas de la medicina y tocamos temas que tienen que ver mucho con lo que vemos a diario en nuestra consulta. Un resumen de temas que quedaron escritos en un libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes y viene acompañado con un segundo libro que se llama Cómo hacer de la cocina una farmacia. Dos libros que ustedes consiguen, dos en uno, que los consiguen en las librerías nacional de todo Colombia, en los aeropuertos y también en todas las tiendas naturistas. Y lo que pretendemos a través de esto es resumir y contarles tantos aspectos de la salud, de la enfermedad y de la prevención. Precisamente hablando de todo este proceso preventivo, en estas campañas educativas que venimos haciendo, y gracias al apoyo de tantos médicos y universidades como la Universidad Manizales, nosotros llegamos a sus hogares a través de estos medios, de los canales regionales, en este momento a través de Facebook Live, donde ustedes nos pueden dejar sus inquietudes sobre un tema que vamos a hablar hoy y es laboratorio clínico. Y así se llama la entidad que nos apoya a nosotros en nuestro Parque de la Salud Manizales, Laboratorio Clínico, con su director, el doctor Silvio Alfonso Marín. Y estamos compartiendo también este espacio con Lorena Quiseno Giraldo. Ellos son bacteriólogos y en la bacteriología como en la medicina existen especialidades, porque sí, tenemos de pronto muy claro que uno hágame unos exámenes de rutina, pero hay unos exámenes mucho más específicos. Yo me hacía allí en el laboratorio con Silvio Alfonso y todo su equipo de bacteriólogos, que es un equipo muy grande. Vengo haciéndome exámenes, estudios, me hago terapias de quelación, sueros y demás, y en estos días me hacía todas las pruebas de función hepática. Son exámenes ya más especializados. Y hoy me hacía unos exámenes para medir si yo podía tener un cáncer de páncreas o de estómago, y que se llaman antígenos carcinoembrionarios y otros exámenes que uno se puede hacer preventivamente. Y la finalidad del laboratorio clínico es apoyarnos a los médicos para que nos guíen, nos orienten en la evolución de una enfermedad, en la pesquisa de una enfermedad o en poder encontrar a tiempo el estado de una enfermedad. Doctor Silvio, doctora Lorena, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenidos a Conexión Vital. Doctor, muy buenas tardes. A los televidentes, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, estamos aquí prestos a, si hay preguntas o si hay algunas inquietudes que nosotros podamos manejar y solucionar o responder desde nuestro campo científico, estamos prestos a hacerlo. Muchas gracias por la invitación. Doctora Lorena, Doctor, muy buenas noches. buenas noches. Nosotros generalmente nos acostumbramos a lo de rutina, ¿cierto? Usted es bacterióloga, venga, entonces hágame un parcial de orina. Sí, señor. Hágame un examencito de tiroides y demás. Hablemos un poco de esas especialidades que ustedes, en el caso del laboratorio clínico, manejan, porque usted se encarga de una sección, el doctor Silvio de otra, y Mónica de otra, y todos los bacteriólogos que he tenido la oportunidad de conocer. ¿Cuáles son esas especialidades? Claro que sí, doctor. El laboratorio en este momento está dando un giro muy grande porque queremos estar a la vanguardia en todo lo moderno y en todo lo que hacen los grandes laboratorios del país, ¿cierto? Entonces, en este momento estamos implementando técnicas muy especializadas, como lo acabas de nombrar. En este caso les voy a hablar de algo muy sencillo, como es una orina. En esa orina no solo hacemos el parcial de orina para identificar si tenemos alguna infección urinaria, sino que en este momento con el equipo que vamos a traer, próximo en 15 días está en el laboratorio, nos identifica en 4 horas un cultivo negativo. Esto tiene muy buenas especificaciones para el médico, ya que esta tecnología te puede decir si le puedes o no dar tratamiento antibiótico al paciente. Porque en 4 horas le vamos a decir al médico, mire, su orina está totalmente limpia, la de su paciente está totalmente limpia, no necesita un antibiótico de profilaxis o de tratamiento inmediato. O en caso contrario, le podemos decir, mira, su paciente en 4 horas sí hay una infección urinaria, le vamos a hacer un GRAM
donde nos dice que es una bacteria positiva, una bacteria negativa, y ahí el médico toma la decisión si empieza antibiótico antes de leer un cultivo como tal, o simplemente espera a que salga el reporte del cultivo con el antibiograma para poder realizar tratamiento. Así como la ciencia médica avanza la biofísica, avanzan los equipos. Este cuento que nos está dando hoy la doctora Lorena es pues, un apoyo grandísimo para ustedes como pacientes, para que eviten la automedicación. De las patologías más peligrosas de la automedicación es la infección urinaria. Y entonces ya tenemos un avance del examen, pero les voy a contar algo bien interesante. Un parcial de orina puede estar bordeando, o por lo menos en nuestros parques de la salud, entre 10 y 12.000 pesos. ¿Ustedes saben cuántas cosas lee uno en un examen, en un parcial de orina? Desglosemos un poco ese examen que es tan sencillo, pero que nos arma un rompecabezas inmenso para entender qué está pasando en el hígado, en el riñón, en el cuerpo. Y es un parcial de orina. Doctor Silvio, ¿qué es? Bueno, doctor, mire, antes de que desglosemos ese parcial de orina, quisiera complementar algo con respecto a lo que está comentando la doctora. Y es, cuando usted nos preguntaba o nos decía, bueno, venga, ¿qué exámenes de rutina nos podemos hacer? Pues la idea que nosotros en nuestro laboratorio hemos manejado es tratar de tener una tecnología y unos exámenes que lleguen mucho más a la comunidad, mucho más a las personas que requieran esos procesos infecciosos o procesos para diagnóstico, y es por eso que traemos un analizador, un equipo para hacer reporte de urocultivos negativos en 4 horas. Es decir, estamos diciendo en este momento al médico que nosotros en la parte de urocultivos lo estamos involucrando en esos exámenes de rutina. Como decíamos anteriormente, un parcial de orina, una glicemia, un coprológico son de rutina. Ahora podemos decir que un urocultivo, si es negativo, prácticamente se va a convertir en un examen de rutina, porque el médico lo solicita a las 8 de la mañana y a las 2 de la tarde tiene un resultado. Con respecto al parcial de orina, sí, como usted lo indica, tiene 2 aspectos, que es la parte físico-química y la parte de sedimento. En esa parte físico-química nosotros vamos a encontrar una serie de parámetros que nos permiten mirar si hay unas bacterias productoras de procesos infecciosos, nos permite analizar o decir si hay presencia de sangre, hemoglobina, nos permite decir si hay células de procesos infecciosos o inflamatorios como los leucocitos, nos permite mirar algo a nivel de hígado como son las bilirrubinas, para mirar procesos hepáticos o entidades que nos quieran inducir esa patología. Nos permite hacer la relación albuminuria, creatinuria, que también hay que hacer un análisis a nivel renal, y terminamos con un sedimento donde nosotros en ese sedimento, la segunda parte del urocultivo, miramos cuántas bacterias hay, cuántas células hay, cuánta sangre hay, para así ayudarle al médico a un diagnóstico de ese paciente. Y 2 cosas importantes, el azúcar, ¿lo dijo, no? Claro, la parte de la glucosa, la glucometría, está en el análisis físico-químico. ¿Y el pH? El acidez de la orina también la analizamos por medio del pH, que puede ser ácido o básico, y allí nosotros nos podemos encaminar a múltiples procesos, como los cálculos renales, mirar todas esas cetoacidosis diabéticas, todas esas cosas nos permiten allí analizar. ¿Sabe qué es lo más interesante? Que quiero que aprendan que es un examen que es supremamente económico, pero él nos habló de 18 cosas. Un examen nos puede orientar 18 cosas en nuestro cuerpo por 10 o 15.000 pesos, pero no. Tenemos el síntoma, me voy para una farmacia, mándeme algo porque me arde para orinar. Claro, si a eso fue, eso le venden. ¿Y para qué? ¿Sería que tenía una infección o no? Es que el tema de los antibióticos es supremamente delicado y que tiene que tener una indicación muy precisa. Pero sin exámenes, ¿qué síntoma, qué enfermedad vamos a tratar? Por eso nosotros sugerimos, cuando los pacientes nos piden una cita en nuestros parques de la salud, que el paciente lleve una muestra de orina, una muestra de coprológico, vayan a ayunas y le hagamos todos esos exámenes de laboratorio para mirar cómo nos está hablando el cuerpo a través de esos exámenes y poder orientar un tratamiento. Ya regresamos.
Quiero agradecerle a María del Carmen Mosquera por la fidelidad todos los días en Facebook siguiendo este programa, como a tantas personas que nos escriben en este día. Muchas personas después de una relación sexual les arde para orinar y corren a una droguería y les mandan un antibiótico porque dedujeron que le dio una infección urinaria o ciertos síntomas, lo que ustedes llaman cistitis y demás. Entonces, existe otro problema cuando de pronto a ustedes les cae en las manos el examen de laboratorio y aparecen unas bacterias. Y la gente dice, es que tengo una infección urinaria, tengo bacterias. ¿Sabe que a mí me gusta cuando el doctor Silvio va a nuestras clínicas, a nuestros parques de la salud? Porque él nos regaña y nos dice, es que tenemos que enseñarle a los médicos a interpretar los exámenes. Y sí, a veces fallamos en la interpretación, porque uno puede tener bacterias en un parcial de orina, pero hay otras cosas que le confirman si esa bacteria fue que tomó mal la muestra o realmente está haciendo un proceso infeccioso urinario. Y ellos se tienen que especializar en una área de la bacteriología que se llama microbiología, que es la especialidad de la doctora Lorena Quiseno Giraldo. Hablemos un poco del examen, del resultado y del paso a seguir, que es lo que tú haces en la microbiología. Bueno, efectivamente, en nuestro sedimento urinario es importante complementar el parcial de orina con una coloración que se llama la coloración de Gram. Esa coloración de Gram nos va a permitir a nosotros saber si las bacterias son de determinadas familias, llamemos familias positivas o familias negativas. Resulta que esa diferenciación va a hacer que el tratamiento sea diferente en un primer caso, o en un segundo caso indicarnos a nosotros de que la orina puede estar contaminada, mal tomada, mal recogida, y ahí hay que sugerirle a las pacientes o a la persona que tomó la muestra que deben haber unas medidas de asepsia. Es importante saber que en nuestro organismo también existen bacterias normales y que esas bacterias pueden estar presentes en la orina, y esas bacterias no ameritan tratamiento. De ahí la importancia de que las automedicaciones no se hagan, porque si las bacterias son normales o son de defensa, pues con un antibiótico las podemos destruir y nos vamos a quedar sin defensa. Posteriormente a estos, o un estudio más avanzado de este sedimento o de esta presencia de bacterias, es lo que nosotros llamamos los cultivos. Los cultivos, como su nombre lo indica, es cultivar, es hacer crecer bacterias en un medio especial que ya la doctora nos va a explicar cómo es el asunto, para poder nosotros identificar la bacteria y poder decir qué bacteria es, qué tipo de bacteria es y cómo se trata. Entonces, después de este sedimento es lo que nosotros hacemos ya la parte microbiológica, y ya aquí la doctora les va a explicar qué es ese cultivo de orina. Bueno, quiero hacer énfasis en el momento de la recolección de la muestra. Lo primero que debemos hacer, se debe hacer una muy buena limpieza de la zona genital para recoger el parcial de orina. Luego de esto, llevarlo al laboratorio en un lapso no mayor a 1 hora para evitar la proliferación mayor por el cambio de temperatura brusca que puede tener la orina, que las bacterias crezcan. Y como pueden ver en la imagen, les estamos mostrando un cultivo, un urocultivo, perdón, donde hacemos una siembra por estrías para poder identificar qué tipo de bacteria o qué tipo de germen puede estar colonizando la zona, en este caso pues la orina. Estos medios son unos medios especiales con unos nutrientes necesarios para que las bacterias puedan desarrollarse, y nosotros poder de allí, esos punticos que ustedes pueden ver en las cajas, se llaman colonias. Esas colonias nosotros los hacemos en unos medios, otros medios los pasamos a otros medios especiales donde hacemos la identificación. Como hablaba el doctor Silvio ahorita, como hay bacterias positivas y bacterias negativas, dependiendo de eso se hace la identificación del germen. Para hacer la identificación, entonces usamos unos paneles especiales con unas bioquímicas, que pues no voy a ahondar en el tema,
Pero entonces cuando hay un crecimiento a las 24 horas, nosotros realizamos el antibiograma, donde nos dice qué antibiótico vamos a utilizar para el tratamiento adecuado del paciente. ¿Le ponen antibiótico a cada esas cajas, Sí. a esos cultivos? Sí, antes se utilizaba esos sensidiscos o medios en las cajas. Ahora viene un panel grande donde ya viene una concentración mínima inhibitoria, que quiere decir que esa es la concentración que el germen necesita para poder morir o utilizar el antibiótico. Ahí podíamos ver en la imagen lo que ustedes veían de color rojo, es lo que nosotros llamamos medio de cultivo o tipo de siembra, ahí lo tenemos en la imagen. La parte roja es nuestro medio de cultivo y lo que nos crece las bacterias son esos puntos blancos que podemos observar allí. Eso es lo que nosotros sometemos a las pruebas bioquímicas y a la reacción con los antibióticos. Por eso es importante resaltar acá que los antibiogramas hoy en día deben ser hechos con MIC, al médico es mínima concentración inhibitoria, para que el médico sepa la dosis y la cantidad de medicamento que se le va a suministrar a un paciente. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque efectivamente hemos encontrado muchísima resistencia ya en algunos medicamentos. Entonces nos están creciendo cepas de difícil tratamiento y evitar así, vuelvo y repito, las automedicaciones. Bueno, nosotros queremos pues acá en el programa darle la primicia a Manizales, pues como tal, a Caldas. Vamos a hacer el primer laboratorio que vamos a implementar, el FinAmRay. El FinAmRay es un equipo de biología molecular, el cual hace que el proceso se demore 1 hora. Les voy a dar un poquito una explicación corta de qué se trata. Ese FinAmRay utiliza 4 paneles especiales. Entonces, lo vamos a utilizar en hospitalización y en unidad de cuidados intensivos. ¿Qué ventajas tiene este equipo? Ese equipo nos da, como les decía, un resultado en 1 hora. Entonces, tenemos 4 paneles. Un panel que es gastrointestinal, porque no todas las diarreas son causadas por parásitos, que lo podemos dejar claro. Entonces tenemos identificación de virus, hongos y bacterias, que son los que causan diarreas. Entonces el equipo nos puede decir de estas 3 tipos de microorganismos o gérmenes que causan las diarreas, cuál es el patógeno y cuál es el género y la especie que le está causando este tipo de afecciones. Tenemos el panel respiratorio que nos da las neumonías. Como podemos tener claro, en el país se han presentado 2 casos graves de H1N1 con muerte de los pacientes. Ahora con este equipo lo podemos detectar en 1 hora. Entonces ya vamos a tener una estancia menos de hospitalizaciones, un adecuado tratamiento de los pacientes y la estancia en unidades de cuidados intensivos va a ser mínima. Tenemos el panel respiratorio de sepsis, meningitis, que bueno, eso nos causa parálisis cerebral y la muerte. Y sepsis, respiratorio, meningitis, diarreas, el de gastrointestinal. Y sepsis. El sepsis es en los hemocultivos. Los hemocultivos es una muestra de sangre. Se cultiva como la orina. Se cultiva, sí, pero son unas botellas especiales con otros medios especiales donde se sacan unos 3 litros de sangre y se incuban en una máquina especial. Cuando hay crecimiento de bacterias, el equipo pita y nosotros lo único que hacemos es introducirlo en este equipo que se llama FinAmRay y en 1 hora nos va a decir qué microorganismo y qué género y especie, aparte de qué tipo de resistencia, genes de resistencia pueden estar teniendo esos microorganismos. ¿Por qué es importante? Porque ya no va a ser una espera de 3 días para poder dar un reporte preliminar en los hemocultivos, sino que al primer día ya podemos decir el paciente tiene este microorganismo y el gen de resistencia es este, usted le puede dar el medicamento y la estancia hospitalaria va a ser menos. Saben que pues, uno tiene que felicitar a las personas que inventan estos equipos, porque la cantidad de vidas que salvan son innumerables. Un proceso infeccioso que no se trate a tiempo, una bacteria enloquecida en el cuerpo haciendo daño, lo mata a uno muy rápido.
Pero si a mí me dan un resultado con un equipo de estos en tan corto tiempo, las probabilidades terapéuticas son más ligeras y uno puede frenar una enfermedad. Por eso es tan importante que ustedes entiendan que no es tratar la fiebre, no es tratar cierta patología, sino investigar, estudiar qué es lo que la está causando para hacer un tratamiento oportuno. Ya volvemos. Quiero que vean en pantalla una imagen de algo que uno recibe mucho, un cuadro hemático y le entregan a uno el resultado, pero que vieron los bacteriólogos. Porque muchas veces nosotros los médicos pedimos un extendido de sangre periférica para definir como el origen de una anemia. Si vemos esta imagen en pantalla, ustedes van a ver, mejor dicho, ¿qué es esto, doctor Silvio? ¿Y por qué es tan importante en este tipo de examen de definir estas células? Bueno, ahí tenemos en pantalla las células del cuerpo humano. Son células, las de arriba son las células de la serie blanca o leucocitos, son las células de defensa. Cada una de estas células tiene una función específica. Nos puede indicar a nosotros perfectamente si hay procesos inflamatorios, si hay procesos infecciosos, si hay procesos virales, si el proceso es un fenómeno alérgico, en el caso de los eosinófilos, si es un proceso de parasitismo. Entonces, el cuadro hemático es bien importante y sobre todo hacerlo con los parámetros que que deben contener hoy en día. Es importante solicitar un cuadro hemático tipo 4, ya no es el cuadrito hemático que manejábamos anteriormente, debe ser un tipo 4 para poder hacer la correlación entre los parámetros que estamos reportando. No solo reportar la hemoglobina, no solo reportar el número de leucocitos o número de glóbulos blancos, sino decir cuántos de esos glóbulos blancos o cuántos de esos eritrocitos son normales o a quién pertenecen. Hablando de la serie roja, como lo vemos ahí en la parte inferior de la pantalla, donde nos habla del eritrocito, bien importante cuando podemos hacer la correlación entre los volúmenes de la sangre y después con un extendido de sangre para correlacionar si hay procesos de anemia y el tamaño del glóbulo rojo. Con esos aspectos de mirar el color del glóbulo rojo y el tamaño le va a permitir al médico inclinarse a pensar por un determinado tipo de anemia, que obviamente los tratamientos y los diagnósticos son diferentes. ¿Cuántos días dura una celulita de esas de eritrocitos en el cuerpo? Bueno, nosotros en el cuerpo estamos produciendo glóbulos rojos constantemente. ¿Sí? Más o menos la vida útil del glóbulo rojo está aproximadamente en 120 días. Doctor Silvio, ¿sí? 120 ¿y cómo días. es ese tema? Si quiere quitemos la imagen ya que la gente la tiene presente. ¿Y cómo es ese tema que la gente dice, oye, que a uno le hacen una hemoglobina glicosilada y que en un examen que vale aproximadamente entre 30 y 35 mil pesos, ustedes le están haciendo a uno casi que 120 días de exámenes en promedio de azúcar? ¿Cómo interpretar ese examen? Qué bueno, doctor, esa pregunta, porque es que realizar la hemoglobina glicosilada hay que tener equipo exclusivamente, ojalá, para hacer hemoglobina glicosilada. ¿Qué es la hemoglobina glicosilada? La hemoglobina glicosilada es la cantidad de azúcar que encontramos en ese glóbulo rojo, en ese eritrocito, durante los 3 meses que estemos chequeando el azúcar de un paciente. Un promedio, ¿no? Un promedio, ¿sí? Y es importante cuando trabajamos con cromatografía de columna, por ejemplo, que nos va a permitir dar el promedio de la glicemia también en los últimos 3 meses. Entonces, este es un examen básicamente para tratar pacientes diabéticos, ¿sí? Y para hacerle un seguimiento a los pacientes diabéticos. Es muy diferente la hemoglobina glicosilada al cuadro hemático o al extendido de sangre periférica que estamos hablando. Estaríamos hablando de 2 temas totalmente diferentes. Y una leucemia, ¿qué es lo que sale? Usted ahorita mostraba arriba, entonces toda la serie blanca, que son como el sistema de defensa. Hacia abajo está hablando de la serie roja. ¿Y cómo es el tema de que la gente dice que tiene leucemia?
Las leucemias están afectando o nos permiten a nosotros ver la diferenciación en las células blancas o en los leucocitos. Ahí vamos a ver una presencia de células inmaduras. ¿Qué son células inmaduras? Son células que salen al torrente sanguíneo sin la maduración dentro de la médula ósea. Entonces, salen al torrente sanguíneo y son pacientes que nosotros los diagnosticamos como células inmaduras. Estaríamos hablando de procesos de leucemias. Por eso es muy importante realizar cuadros hemáticos periódicamente porque nos van a servir para hacer prevención en la salud. Ok, vamos a ir a este corte de comerciales y ya continuamos con este tema tan interesante para lo que nosotros podríamos decir que hay detrás de cámaras. En el caso de nuestra medicina, de nuestra práctica médica, ¿qué hay detrás de nuestra práctica médica cuando tenemos un equipo de bacteriólogos o en otro caso de patólogos quienes nos definen los diagnósticos? Ya volvemos. Tenemos una pregunta de Gloria Esperanza Muñoz y dice: buenas noches, ¿es verdad que en un examen que no sea de endoscopia se puede mirar si la bacteria del Helicobacter pylori sigue o no presente en el estómago? Doctor, es verdad. Es verdad, nosotros en el laboratorio tenemos dos pruebas con las cuales identificamos el Helicobacter pylori. Una es el Helicobacter total, que nos está indicando que hubo presencia de la bacteria, y el IgM, que es el que nos dice en el momento que tiene la infección. Entonces, esto es algo muy bueno porque muchas veces en las endoscopias saben que esto es un corte del sitio y no siempre se va a capturar la bacteria. En cambio, con las pruebas de sangre, como son antígenos, anticuerpos, ¿cierto? Nos va a evidenciar que en este momento se encuentra la bacteria en el cuerpo y el tratamiento va a ser más efectivo. Hay un examen que es los anticuerpos. La bacteria genera unos anticuerpos para poderlos detectar, y es lo que nosotros llamamos la inmunoglobulina M, es para mirar si la persona actualmente posee el Helicobacter. Y la otra parte son los anticuerpos de Helicobacter totales, es para saber si la persona aún todavía lo tuvo o aún todavía lo tiene. Pero sí se puede, la pregunta y la respuesta para la televidente es si lo podemos detectar a nivel del laboratorio clínico. Blanca Ruth Dimate Moreno nos pregunta que si tenemos en nuestros parques de la salud servicio de otorrinolaringología, y a nosotros nos apoyan Manizales en la consulta. Remitimos y manejamos estos pacientes con el doctor Camilo Gómez, que ha estado en nuestro programa en varias oportunidades y es otorrino. Otro de los problemas frecuentes en la consulta es el tema de las alergias. Pero entonces uno dice, ¿y alergia a qué? ¿Cómo es eso? ¿Qué exámenes? ¿Cómo el laboratorio clínico nos puede apoyar en la práctica médica para tener un diagnóstico y definir un tratamiento? Bueno, doctor, ahora nosotros con los nuevos paneles de alergias que tenemos, solamente con una muestra de sangre, podemos identificar más de 10 alergenos que nos pueden causar la patología, ¿cierto? Entonces, en este momento estamos haciendo alergenos para leche, para clara y yema de huevo, maní, caseína, que pues hace parte de los lácteos. Entonces, con simplemente una muestra de suero nos va a indicar que hay unas alergias. Entonces, el tratamiento son inmunoglobulinas que se presentan cuando entramos en contacto con algunos de estos alimentos. Entonces, el laboratorio en menos de 25 minutos te puede estar diciendo, eres alérgico a la leche. Bueno, esta es una nueva, una parte de innovación que tenemos aquí también en la ciudad de Manizales. Trabajar estos paneles de alergias. Son paneles que efectivamente están al alcance de la comunidad, no son pruebas extremadamente costosas, y obviamente hay que decir que debe haber un análisis y una historia previa hecha por el médico, realizada por el médico, que es el que encamina al paciente a mirar cuáles de estas sustancias o de estos alimentos son los que nos producen alergias. Entonces, poner
en conocimiento a la comunidad de que ya contamos con este sistema y podemos trabajar perfectamente alergias en la ciudad de Manizales. Yo quiero volver un poco atrás a la especialidad de la doctora Lorena Quiseno Giraldo con el tema de la microbiología. El hermano del doctor Silvio Alfonso Marín es el doctor Jorge Iván Marín. Él es médico cirujano especializado en infectología. Entonces, nosotros nos estamos enfrentando cada vez a más procesos infecciosos, bacterias. La automedicación ha cambiado el comportamiento de las bacterias, en fin. ¿Cómo es ese apoyo que ustedes tienen en la práctica de laboratorio con este tipo de especialistas? Doctor, mira, con el Fin and Break que les mostramos anteriormente, lo que vamos a lograr es que el paciente o la resolución del problema que tiene el paciente sea mucho más ágil y que el tratamiento y el antibiótico no sea o tan prolongado o sea el efectivo. Entonces, lo que hablábamos con el panel de sepsis. Ese panel de sepsis lo que le va a ayudar es que si el hemocultivo nos sale positivo, en ese mismo panel nos va a decir el germen, el género y la especie de la bacteria, porque dependiendo el género y la especie es el tratamiento. Entonces nos va a decir en una hora qué germen y especie es y qué gen de resistencia a los antibióticos puede tener. Por lo general en la unidad de cuidados intensivos siempre llegan a hacerle un cóctel de antibióticos de última generación dependiendo la patología que le estén viendo. Ahora con este equipo, como es en una hora, ya no le van a tener que poner ese cóctel de antibióticos, sino que va a ser el antibiótico específico. ¿Él hace cultivo, no? ¿O nada más no. hace antibiograma? No, no es un antibiograma, simplemente es una técnica de biología molecular, sí, donde por el ADN de la bacteria nos va a decir el gen de resistencia y nos dice es resistente o sensible a determinado tipo de antibiótico, entonces sea para gram positivos o para gram negativos. Bueno, aquí bien importante decirles y comentarles, por ejemplo, a las EPS, ¿qué es lo que sucede normalmente? En este momento un cultivo en un paciente en una unidad de cuidados intensivos o cualquier paciente se va a demorar entre 48 y 72 horas. 48 a 72 horas un paciente hospitalizado va a generar unos costos altos diarios, día o noche, y día y noche consumiendo medicamentos, antibióticos. La diferencia con el Film and Ray es que el diagnóstico se va a tener entre 1 y 2 horas, por consiguiente se les va a ahorrar muchísimo tiempo en hospitalización y en el suministro de medicamentos. Y en el pronóstico. Entonces, en el pronóstico, obviamente aquí también para las entidades de salud, pues hombre, se les va a cortar la parte económica, entonces es un aspecto bien importante. Impresionante, eso pues sí es que Dios bendiga a personas que hacen esos inventos tan maravillosos en bien de la salud de la humanidad. Vamos a este corte de comerciales. Ay, Dios bendito. La principal causa de consulta en el mundo es el dolor. Y el dolor osteoarticular sigue siendo un motivo de consulta frecuente. Entonces muchos dicen fibromialgia, artritis, artrosis, fiebre reumática, reumatismo. Y para eso en todas partes le venden cosas. Hay un peligro ahora que estamos sometiéndonos los médicos de que le están vendiendo a la gente unas pasticas que dicen que son de ortiga y de caléndula y que las hacen en Venezuela, en Cuba y ponen ingeniero químico y todo, es una mentira, no tiene ni registro. Está acabando con los riñones de las personas. El producto natural no quita el dolor ahí mismo y fue estudiado y eso tiene meloxicam, tiene prednisolona, tiene de todo y acaba con los riñones de las personas. Entonces el dolor sigue siendo un problema. Ante ese síntoma uno debe definir un diagnóstico. Saben que yo a todos los pacientes que vienen con dolores osteoarticulares siempre tenemos muy presente la historia clínica de amigdalitis, por una reacción inmunológica que ya vamos a explicar que es el título ASTO y afecta al corazón y los riñones y las articulaciones. Pero resulta que hay unos exámenes de laboratorio muy bonitos. Vamos a ver una imagen de algo que se llama inmunofluorescencia.
¿Para qué sirve? ¿Qué es ese examen, doctor Silvio? Bueno, aquí de pronto los televidentes se estarán preguntando por qué tantas cosas como tan distintas, tan diferentes. Efectivamente, el laboratorio clínico está compuesto por diferentes departamentos, como el departamento o el área de microbiología, el departamento del área de hematología, el departamento del área de química, el departamento de hormonas. Así igualmente tenemos el departamento de inmunofluorescencia. En este departamento de inmunofluorescencia nosotros podemos realizar pruebas que ayudan al diagnóstico y ayudan al médico al diagnóstico de enfermedades autoinmunes, enfermedades que el organismo se desarrolla sin una causa o sin un gen externo, como es el caso del lupus, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico. Entonces también hay unas pruebas específicas en esa área que nosotros llamamos inmunofluorescencia, como vimos en la pantalla. Eso es lo que nosotros observamos en un microscopio especial, un microscopio del mismo nombre, microscopio de inmunofluorescencia, y podemos hacer pruebas que ayuden a ese diagnóstico, como son los casos de los anticuerpos antinucleares, los anticuerpos anti-DNA, las ENAs. Bueno, estos son los nombres científicos de los exámenes. ¿Qué queremos decir? Es que estamos en este momento dispuestos, disponibles y con la capacidad de realizar pruebas para diagnósticos autoinmunes por inmunofluorescencia indirecta. Decías. No, bueno, quiero explicarles un poquito de qué se trata la inmunofluorescencia. Es simplemente un colorante que se le agrega a las células cuando hay una reacción, se llaman reacciones antígeno-anticuerpo. Cuando están este tipo de reacciones unidas, se forma este color brillante que acaban de ver en la imagen. De eso se trata la inmunofluorescencia y por eso es que se hace el diagnóstico oportuno de este tipo de enfermedades. Preguntaba uno de los televidentes si en el caso de la fibromialgia aplica este tipo de pruebas. No, la fibromialgia efectivamente por laboratorio no es posible. Cuando realizan estas pruebas, los resultados todos son negativos y ya el médico, con base en su historia clínica y la conversación con el paciente, pues se da el diagnóstico de la fibromialgia. Pero el laboratorio como tal, las pruebas son negativas para la fibromialgia. Muchas personas se preguntan qué es lo que pasa con la artritis y el lupus, que las defensas lo atacan y que están destruyendo el propio cuerpo. ¿Eso es lo que ustedes miran en esos exámenes que estábamos viendo ahora en la imagen? Sí, señor. ¿Es la reacción de esa guerra interna? Esa es la reacción antígeno-anticuerpo. Entonces es nuestro cuerpo ataca nuestro mismo cuerpo. Las células atacan las células buenas. Entonces por eso se producen las inflamaciones, el dolor y todos esos procesos artríticos tan complicados. Por eso se llama autoinmune. Bueno, vamos a lograr este resto de tiempo porque hemos tenido muchísimas preguntas sobre este tema y lo profundizaremos con el grupo de ginecólogos y tiene que ver con el virus del papiloma humano. Bueno, seguimos con este tema, si la relación con cáncer o no, hay unos que son patógenos y demás. ¿Cómo ha avanzado laboratorio clínico en los diagnósticos? ¿Qué equipos hay? ¿Qué le podemos aportar a las personas para definir el estudio del virus del papiloma humano? Bueno, doctor, mira, esos son técnicas moleculares que se han implementado. Entonces, en este momento, el laboratorio va a realizar una citología en base líquida. ¿Esto qué quiere decir? Las citologías antes se hacían en una placa y ya la leía el citólogo o el patólogo. Ahora con esta prueba de base líquida tomamos la citología y de ahí hacemos el virus del papiloma humano. Entonces con esa misma muestra vamos a hacer citología y vamos a hacer el diagnóstico del virus del papiloma humano sin tener que tomar varias muestras. Esa muestra dura más o menos 6 meses guardadita, entonces si hay que confirmar o si hay que realizar otro tipo de proceso, una nueva citología, ya a la paciente no se le va a tener que tomar de nuevo, sino que ya tenemos la muestra en esa base líquida, en ese medio. No se descompone. No. Recordemos de que el VPH, aunque existen unas cepas que no son patógenas o patológicas, pero sí existen unas cepas que pueden ser positivas y pueden generar o degenerar mejor otra clase de células y nos pueden llevar a otro tipo de enfermedades. La idea de esa citología en base líquida es que con
con ese estudio nos va a permitir que esas cepas que no son patógenas como tal, nos permiten diagnosticarlas y verlas allí para que el médico haga una prevención en ese tipo de pacientes. El estudio, ustedes definen qué tipo de virus hay. Sí, las cepas sí. Los tipos de... Porque se ha definido que hay unas que son patógenas y otras no. De acuerdo a, digamos, al proceso, ustedes dan reporte al médico y se definen procesos terapéuticos. Pero el tema es, cuando la enfermera o el ginecólogo hace este procedimiento, ¿en qué tiempo, por ejemplo, pueden tener definido el tipo de virus? Con este equipo, en 2 horas máximo, ya se está teniendo un diagnóstico del virus del VPH con sus genotipos. ¿Y esto es nuevo? Sí, señor. Esto es nuevo. También Sí, nos llegan. la base líquida se trabaja en Colombia recientemente. Son muy pocas las entidades que manejan la base líquida y pues nosotros vamos a ser los pioneros aquí en la ciudad de Manizales. ¿Y antes qué se hacía? La citología normal. Hay otros exámenes, es que el tema es, infortunadamente el tiempo corre y es muy largo todo lo que teníamos hoy para tratar, pero es el tema de los estudios de hormonas. ¿Qué especialidad hay en laboratorio clínico o de ustedes de bacteriólogos para hacer este tipo de pruebas? Doctor, nosotros tenemos toda la parte de tiroides, próstata, cáncer, entonces como tú decías al principio del programa, cáncer de ovario, cáncer de mama, que también lo estamos implementando en el laboratorio o ya está implementado, cáncer digestivo. Entonces tenemos muchísimo que abundar del tema. Hay hormonas reproductivas. Entonces es una amplia gama de exámenes que podemos realizar para... Están las hormonas para la tratamientos. premenopausia, como es el caso de la folículo estimulante, el estradiol, la luteinizante. Es decir, estamos en una amplia gama de hormonas que las podemos montar, las podemos diagnosticar, las podemos reportar y generalmente es un proceso de 4 horas, el manejo hormonal. Este tema pues amerita hacer un programa que estaremos con el grupo de ginecología, porque muchos de ustedes dicen cómo es el tema del TSH, T3, T4, las hormonas de los ovarios y muchas más que nos pueden permitir definir un procedimiento terapéutico o inclusive unos procesos patológicos que se estén desarrollando a nivel de todo ese circuito hormonal y sea la manifestación de muchas síntomas a nivel sistémico. Por eso yo quiero insistir hoy con este programa y la finalidad de tener a la doctora Lorena Quiseno Giraldo, al doctor Silvio Alfonso Marín como bacteriólogos, es que ustedes entiendan que la automedicación es y seguirá siendo un gran problema para la salud de quien practique la automedicación. No podemos seguir tratando anemia sin estudio, ni fiebre sin estudio, ni ardor para orinar sin estudio, ni dolor lumbar sin estudio. No, es que me duelen los riñones y compran antibióticos. El antibiótico es súper importante cuando es bien medicado, pero de lo contrario acaba con la flora intestinal. Yo quiero agradecerle al doctor Silvio, a la doctora Lorena, a todo el equipo del laboratorio clínico por permitirnos compartir este tema. A todos ustedes, mil gracias por estar con nosotros.